Hola gente, bienvenidos al canal, yo soy Luis y esto es Chasing Bokeh. Hoy les quiero compartir el segundo episodio de City Frames. Este me tomó un poco más de tiempo grabarlo porque estaba esperando algo que les voy a mostrar un poco más adelante, que era para mejorar la calidad en general del video mientras estaba haciendo el POV. Si recuerdan, en el primer episodio la grabación del punto de vista estuvo bastante movida, lo cual hizo que no fuese tan óptimo el metraje. Entonces quise mejorar eso utilizando otro tipo de monturas, probando ciertas cosas, y el resultado, si bien mejoraba, no se acercaba tanto a lo que yo quería que ustedes vieran. Y después de investigar un rato las opciones que tenía, di con un dispositivo que cumple prácticamente con todos mis requerimientos. Buena calidad de imagen, buena estabilización, más o menos discreto, y aparte le puedo instalar un micrófono externo. Eso es un plus que a mí particularmente me encanta. Y es este que está aquí, la DJI Pocket 2. Esto es una cámara con gimbal incorporado. Increíble. La estabilización de esto es una locura y se van a dar cuenta en el video. Que de hecho me la monté en el pecho y no tuve tanto cuidado al estar caminando ni nada. Solamente me preocupaba era por tomar las fotos. Estaba usando un clip que es este que tengo acá. Que esto simplemente lo pones en la correa en este caso tenía un sling bag y lo instalé allí. Así que estuve caminando, me estuve moviendo, el bolso estaba saltando para todos lados y la cámara la verdad es que hizo un trabajo increíble. Otra de las cosas que pasó es que quise esperar a que el tiempo mejorara para poder salir y probarla, pero estas últimas semanas estaba lloviendo muchísimo y no quería retrasar más la grabación del episodio. Así que esperé a que escampara, salí al final de la tarde, el cielo estaba completamente nublado, la situación de luz no era nada favorable, estaba todo con mucha sombra, y esto me dio la oportunidad de probar la Pocket 2 en una situación de baja luz, que es cuando este tipo de camaritas sufre más. Así que quédense y vamos a ver los resultados tanto de las fotos como del metraje grabado por esta cámara. Bueno gente, y antes de empezar con el video, quiero pedirles que si el contenido del canal les está gustando, consideren suscribirse, darle like, activar las notificaciones y dejarme en los comentarios cualquier duda o cualquier inquietud que tengan sobre los equipos o configuraciones que estoy utilizando. La idea es que creemos una comunidad en la que todos podamos compartir nuestras experiencias como fotógrafos en cualquiera de sus niveles y que sigamos aprendiendo cada día.
Ese fue el recorrido que hice ese día. A pesar de ser un día frío y lluvioso, había bastante movimiento y muchísimo, muchísimo color en ese pueblo en donde estaba. Ese es un pueblo turístico que queda cerca de Caracas llamado El Hatillo. Y en sus mejores tiempos había una movida musical bien interesante durante las noches allí. Se tocaba mucho jazz, blues, en ese montón de bares y restaurantes que están instalados allí. ¿Cómo fue el desempeño de la Pocket 2 en una situación de baja luz? La verdad es que esperaba muchísimo más grano o menor calidad, quedé satisfecho con la cámara, tomando en cuenta que el sensor es muy pequeño y aún así se las apañó para mantener bien expuesta la mayoría de la escena. Una de las cosas que me pasó, y fue completamente mi falta, es que al trabajar con la cámara en modo manual olvidé por completo que la luz empezó a caer y llega un punto del video en que se ve todo bastante oscuro. En ese momento estaba usando el ISO mínimo de la cámara, que es 100. Entonces, al darme cuenta, lo que hice fue ponerlo en automático y que grabara a un máximo de 1600, si mal no recuerdo. Y ya ahí la situación de luz mejoró. Sí tengo un poco más de grano en el video, pero nada que le haga demasiado daño a la imagen. Y respecto a las fotos que tomé con la Fujifilm X-T3 y el Fujinon 27mm f2, la verdad es que quedé muy satisfecho con el desempeño del lente en situaciones de baja luz incluso. El lente es increíblemente nítido. El enfoque es bastante rápido, aunque sí a veces hace algo de hunting, y los colores que salen de esta cámara junto a ese lente son increíbles. De hecho, esa fue una de las cosas en las que quise enfocarme durante ese día. Fue una caminata bastante rápida, así que no tuve muchísimo tiempo como de pensar y trabajar bien la escena, pero traté de capturar cosas que tuvieran mucho color, muchas texturas, y ya caída la noche algunos elementos con iluminación artificial. De nuevo, si el video les gustó y el contenido del canal les está pareciendo interesante, consideren suscribirse, activar la campanita de notificaciones y como siempre nos vemos en un próximo video. Chao, chao.